Bueno, muy buenas tardes de nuevo para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Nos convoca hoy nuestra sexta web conference del curso de química orgánica. Entramos a la tercera unidad y última del curso, en la cual vamos a discutir otros grupos funcionales diferentes a los que hemos venido trabajando en las unidades anteriores. Estamos en la tarea número 4, cuya fecha de entrega es en próximos días. Vuelvo a decir la agenda para no aventurar una fecha incorrecta. Esta actividad cierra el próximo 26 de noviembre. Estamos a poco más de 19 días del cierre de la actividad para ya llegar de lleno a la última actividad del curso, que es la evaluación final. Listo. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Permítame un momento, retorno acá a la presentación ya. Vamos a dividir esta web conference, esta hora y media, en dos partes. Primero vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre los grupos funcionales y el tipo de moléculas que se van a abordar en esta unidad. Va a ser un recorrido rápido que les va a ayudar a aclarar algunas dudas que puedan tener, particularmente sobre la estructura de estas funciones y estos tipos de moléculas para que ustedes las puedan aclarar y con ello poder desarrollar algunos de los ejercicios que están planteados en la tarea número 4. En la segunda parte haremos una revisión de algunos aspectos relevantes sobre esta actividad que estamos desarrollando en esta unidad número 3. Entonces, entremos en materia. ¿En dónde estamos ubicados? Como les decía hace un momento, estamos en la unidad número 3. La unidad número 3 se titula Grupos Funcionales 2. Venimos de una unidad 2 de Grupos Funcionales 1, en donde habíamos abordado los grupos funcionales de interés, que fueron los aromáticos, los alcoholes, los fenoles, los éteres y las aminas. En esta unidad 2 vamos a ver otros grupos también muy importantes de la química orgánica, en particular los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y sus derivados, dentro de los cuales podemos encontrar a las amidas, a los ésteres, a los haluros de ácido y los anhídridos de ácido. Estas son funciones orgánicas que van a tener como característica particular que van a tener algo dentro de sus estructuras que se llama el grupo carbonilo. Todas estas funciones van a tener ese grupo carbonilo. Ya vamos a mirar más adelante qué es eso del grupo carbonilo. Y vamos a ver igualmente, o van a estudiar ustedes por otro lado, otro grupo de moléculas que no son como tal funciones orgánicas, sino que aquí ya estamos hablando de tipos, de una clasificación de moléculas llamadas las biomoléculas. ¿Por qué las llamamos biomoléculas? Porque son todas estas moléculas que están relacionados con las reacciones que llevan al gasto o a la producción de energía en los seres vivos. Es decir, están relacionadas con los seres vivos. Tal vez ustedes las han oído hablar. Dentro de las biomoléculas tenemos a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos y a los ácidos nucleicos. Los aminoácidos también son un grupo de biomoléculas, pero ellas están conformando a las proteínas. Igual, en esta web conference, al finalizar la primera parte, vamos a hablar un poco de las biomoléculas para entender qué son. Entonces, recuerden, estamos hablando entonces aquí de funciones orgánicas por un lado y de tipos de moléculas por otro lado. Estas biomoléculas pueden tener en su estructura diferentes tipos de funciones.
Aquí estas biomoléculas no solamente van a tener una sola función, es decir, no van a ser solamente alcohol o van a ser solamente amina, sino que muchas de ellas van a tener inclusive más de una función orgánica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir paso a paso revisando inicialmente funciones derivadas del grupo carbonilo. Bueno, y luego veremos biomoléculas. Entonces hacemos un recorrido rápido. Primera parte, estas de acá arriba serán funciones orgánicas y estas de acá abajo serán biomoléculas. Bien, entonces entremos en materia. Empecemos por definir qué es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo lo vamos a identificar estructuralmente cuando nosotros tengamos un carbono enlazado con un doble enlace a un oxígeno. Este carbono, a su vez, va a estar enlazado a otros tipos de cadenas carbonadas u otros átomos. Dependiendo de lo que esté enlazado a ese carbono, pues va a cambiar la función orgánica. Pregunto, ¿cuántos enlaces es que puede formar el carbono? 4 enlaces. 4 enlaces, muy bien. Si ustedes observan aquí lo que acabo de dibujar en la parte superior izquierda de sus pantallas, estamos observando precisamente esto, ¿cierto? Aquí tenemos el átomo de carbono, tenemos doble enlace al oxígeno y tengo 2 enlaces disponibles en el carbono para tener grupos distintos o átomos distintos que se van a unir a él. Les repito, el grupo carbonilo, ¿qué va a hacer? Esta porción, carbono doble enlace oxígeno, es el grupo carbonilo. Lo representamos de otra forma, en una forma eh, perdón, en una forma esquelética, que es esta, en la cual yo dejo de forma explícita todos los átomos y los enlaces presentes. Además de que estoy presentando en esta ocasión también unos ángulos de enlace, que son estos que están acá marcados con 120 grados, 90 grados. El grupo carbonilo, este carbono doble enlace oxígeno presente en las moléculas orgánicas, es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan cuando vimos hidrocarburos por allá en una de las primeras web conference, un doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Eso es un doble enlace, que es lo que tenemos aquí también representado en esta imagen. Sucede que este enlace pi, además de estos pares de electrónicos, es decir, esos electrones, ese par de electrones, esos 2 pares de electrones que están sobre el átomo de oxígeno, hacen que el grupo carbonilo sea particularmente reactivo y por lo tanto esté disponible para reaccionar con otras sustancias orgánicas. Esa reactividad del grupo carbonilo lo hace muy interesante y muy prolífico para formar otras funciones orgánicas. ¿Qué es prolífico? Es decir, que es abundante en ese tipo de reacciones. Facilita que se den esas reacciones. Entonces, aquí lo que se ve en estas dos imágenes es que, bueno, se llama un efecto de resonancia. ¿Qué es un efecto de resonancia? Y es que, si ustedes recuerdan bien, cada enlace químico está formado por 2 electrones. Si tenemos en cuenta eso, significa que estos 2 electrones que están formando, voy a ampliarlo un poco más para que se vea, ese enlace químico acá en esta primera parte, en la parte A, parte B, en la parte A, esos 2 electrones que están formando el doble enlace, un par de ellos se puede mover y deslocalizarse, es decir, moverse hacia el oxígeno, quedando el oxígeno ya no con 2 pares electrónicos, sino con 3 pares electrónicos.
O si están los tres pares electrónicos sobre el oxígeno, puede volver a ocurrir lo mismo, y es que se mueva el par electrónico, se mueva otra vez aquí y tendríamos un escenario C en el cual tengo el átomo de carbono y nuevamente se me regenera el doble enlace. Es decir, esos electrones se pueden estar moviendo entre el enlace carbono-oxígeno o el oxígeno. Y eso también es particularmente interesante porque reafirma lo que dije hace un momento sobre la reactividad del grupo carbonilo. Es decir, que estos movimientos electrónicos y esa densidad electrónica, ese doble enlace, esos pares electrónicos sobre el oxígeno, van a ser muy importantes para que el grupo carbonilo pueda reaccionar con otras sustancias. Dentro del grupo carbonilo va a haber dos funciones preponderantes, es decir, muy importantes. La primera de ellas van a ser los aldehídos y las segundas las cetonas. Aldehídos y cetonas van a ser como primos hermanos. Van a parecerse mucho, pero van a tener marcadas diferencias. En términos de reacciones, van a tener reacciones similares, pero tendrán también sus diferencias. ¿Cómo nosotros representamos o cuál sería la fórmula general de un aldehído? La fórmula general de un aldehído está dada por el grupo carbonilo, obviamente, pero uno de los enlaces al carbono va a ser una cadena carbonada, alifática o aromática, y el otro enlace del carbono va a estar siempre a un hidrógeno. ¿Esto qué implica? Que los aldehídos siempre van a tener carbonilos terminales. Profe, ¿por qué terminales? Porque siempre los voy a encontrar en un extremo de la molécula. Siempre van a estar en un extremo, en el derecho, en el izquierdo o al final de una cadena. Siempre, siempre, siempre. Miremos ahora las cetonas. ¿Cuál sería su fórmula general? Van a ser también muy parecidas a los aldehídos, pero el grupo carbonilo va a estar en medio de dos cadenas carbonadas que pueden ser alifáticas o aromáticas. Es decir, el grupo carbonilo, cuando está en medio de dos cadenas carbonadas, va a ser una cetona. Pero si está en la parte terminal, es decir, en el extremo de la cadena, con un hidrógeno, ese carbono del carbonilo va a ser un aldehído. Hasta aquí estamos claros sobre la diferencia entre aldehídos y cetonas desde el punto de vista estructural. Por favor, confirme. Sí, señor. Señor. Listo. Muy bien. Entonces, si yo les pongo en una molécula que me identifiquen un aldehído y una cetona, ustedes podrían hacerlo, ¿cierto? ¿O no? Voy a ponerles aquí un Sí, ejemplo y ustedes me profe. dirán, listo. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es qué es lo que estoy dibujando. Esto que acabo de dibujar, ¿qué es? ¿Un Un aldehído o aldehído. una Un cetona? leído. Leído, profe. Eh, Un aldehído, correcto, profe. correctísimo. Es un aldehído. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, sobre reactividad no vamos a hablar hoy. Voy a dejar una web conference que va a ser la última para que hablemos de reactividad. Por hoy solo voy a hablar de estructuras y de ejemplos. El próximo jueves, de una vez lo adelanto, el próximo jueves vamos a hacer un CIPAS de una horita, en hora por definir, va a ser el jueves, yo creo que será a las 5 o a las 6, no, yo les defino la hora, sobre isomería de estos grupos funcionales. Eso va a ser un tallercito para que vayamos aclarando algunas cositas de estructura y nomenclatura, pero aquí voy a adelantar algunas cosas. Entonces, estructuralmente ya podemos identificar un aldehído y una cetona, ¿cierto? Y ya sabemos qué es el grupo carbonilo. Si ustedes observan la tabla que tengo en la parte izquierda,
van a encontrar diferentes tipos de aldehídos, hasta por acá. Todos estos son aldehídos, todos estos son aldehídos. Si ustedes observan estas representaciones, van a ver que el grupo carbonilo aquí está simbolizado por COH. Ese sería el grupo carbonilo. Sin embargo, para las infografías que tienen que hacer para el ejercicio 1, siempre voy a recomendar que no hagan esa estructura, sino que hagan una estructura desarrollada en la cual ustedes puedan ver en detalle dónde está posicionado el grupo carbonilo. Creo que lo podemos entender mucho más fácilmente de esta forma, de que está en rojo, que de esta forma que está en azul. Entonces les recomiendo siempre que tanto para los ejemplos como para las fórmulas generales de las funciones que se les piden en la infografía, ustedes presenten estructuras esqueléticas o desarrolladas. Esqueléticas es esta verde, ¿no? O desarrolladas como estas rojas. Porque, bueno, lo que estamos viendo en lo que entregaron de la unidad número 2, en las infografías, bueno, los mapas que tienen que hacer, es que hicieron de las estructuras azules y esas a veces si quedan mal escritas representan otras cosas. ¿Listo? Entonces, vámonos a la fija, esqueléticas o semidesarrolladas. Bien, observen por favor los nombres, sobre todo los nombres del sistema de UPAC. ¿Qué encuentran ustedes en común en todos esos nombres? Terminación al, profe. Correcto, muy bien. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Bajo la nomenclatura sistemática de la UPAC, los nombres de los aldehídos terminan en terminación al. ¿Listo? Entonces, el metanal. ¿Quién me dice cómo sería la estructura del metanal? Solamente con el nombre. ¿Cuántos carbonos tiene? Un solo carbono. Un solo carbono y terminación aldehído. O sea, sería esto. Ese es el metanal. Si yo les digo el nonanal, ¿cuántos carbonos tiene? 9 carbonos, profe. 9. 9 carbonos. ¿Y el carbonilo dónde lo va a ubicar? El lado derecho. O en la izquierda. En cualquier extremo, no importa. Porque el carbonilo, si solamente hay, ese es el grupo principal de la función, él va a dar el primer carbono, esté a la izquierda o esté a la derecha. ¿Me explico? Es igual, no importa. Debe estar en uno de los extremos. Muy bien. Miremos las cetonas. Por favor, miren los nombres de las cetonas. Nombres. Estas son cetonas, las que están acá y las que están acá en la parte derecha. ¿Qué encuentran de común en la mayoría no, en todos los nombres? ¿Qué encuentran en común? ¿Que todas son ONA? La ONA, profe, la terminación. La terminación. Correcto. Terminación ONA. ¿Listo? Ahora, ¿dónde queda el carbonilo en las cetonas? La mitad, ¿Dónde profe. En la mitad, entre dos cadenas carbonadas. Muy bien. Entonces el nombre puede estar dado de varias formas. Primero, marcando el nombre de la cadena completa, como es en este, voy a ampliarlo un poco más. Acá. Acá. Está dado por la ubicación del grupo carbonilo. Esta cadena, estoy señalando voy a ampliarlo a un poco más inclusive. Esto. Estoy hablando de este ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuántos carbonos hay en este compuesto? 3 carbonos. 3 carbonos. Una cadena de 3 carbonos, ¿cómo la llamo? ¿Con qué prefijo? Propa. Prop. 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 Muy bien, eso es 3 carbonos, prop. Entonces, aquí lo que debo marcar es buscar la numeración más baja para mi grupo funcional principal. Entonces, yo puedo empezar a contar 1 de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, 1, 2 o 3, o de derecha, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero siempre me va a dar la misma numeración. En el centro, que es este, estará el grupo carbonilo, es decir, en la posición 2. Entonces aquí el nombre estará dado por
S2, que corresponde a la posición del grupo carbonilo, el prop, perteneciente a 3 carbonos, y ona, que es la terminación de la cetona. ¿Listo? En este Grupo otro Luna. ejemplo, hagamos este otro ejemplo. Tengo que definir la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La cadena más larga. La cadena más larga, ¿cuántos átomos de carbono tiene en este segundo ejemplo? 6, profe. Listo. Me imagino que usted está 6. viendo esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Ok. Numerémosla. De izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En qué posición estaría el carbonilo en esta numeración? Posición 3. Ok. Numerémosla al contrario. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta numeración, ¿qué posición tiene? En la que he hecho la 4. pregunta. 4. ¿Qué posición debo escoger? ¿Cuál? 3. Debo escoger la menor. 3. 4. No, debo escoger la menor. 3. 3. Porque mi grupo funcional principal es el carbonilo en esta molécula. Ese es mi grupo funcional principal. Y siempre debo buscar que el grupo principal esté lo más cerca a un extremo de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, como la menor numeración me la da la primera numeración que hice, es decir, la que está en verde, el número que le voy a asignar es 3. ¿Listo? Entonces aquí sería 3. Listo. Ya sé que la cadena, bueno, aquí voy a poner el 3. Ya sé que la cadena principal tiene 6 carbonos. ¿Cómo denomino una cadena principal de 6 carbonos? ¿Con qué prefijo? X. Hexa. Muy bien. Listo. Limpiemos aquí cosas. Perfecto. ¿Esta cadena tiene sustituyentes? ¿Esa cadena de 6 carbonos que acabamos de enumerar tiene sustituyentes? Sí, tiene metil. 1. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5. Está en la posición 4, ¿cierto? Y es un metil. Entonces, ahí ya tengo para poner el nombre 4-metil. ¿Por qué el 4? Porque está en la posición 4. Luego, posición 3 del grupo carbonilo. Hexa. ¿Y qué terminación es el grupo carbonilo? Hola. Ona. En cetona sería ona. Entonces sería 4-metil-3-hexanol. Muy bien, listo. Esto es digamos, un abrebocas porque la idea es que hagamos el taller el próximo citas. Listo. Profe, una pregunta. Y según el abecedario no va allí, No le entiendo la pregunta. ¿Cómo? según la norma que dice, va por abecedario el nombre final. Yo creo que usted lo que me está tratando de decir es que si hay más de un sustituyente, debo darlos de acuerdo al orden alfabético. En este caso, esa regla no aplica porque solamente tengo un sustituyente. Pero si yo tuviera más sustituyentes sobre la cadena principal, esos sustituyentes los debo numerar correctamente y los pongo en el nombre por orden alfabético. ¿Es eso lo que me está preguntando? Sí, profe, porque primero dice que va por orden alfabético. Claro, pero si tengo más de un sustituyente sobre la cadena principal, que no es este caso. Ay, gracias. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, ojo, hasta aquí hemos abordado dos funciones con el grupo carbonilo. ¿Listo? Que son los aldehídos y las cetonas. Y ya sabemos sus estructuras. Y ya hemos hablado un poco de su nomenclatura. Pero vienen más funciones. Y también muy interesantes. Posiblemente ustedes han oído hablar de los ácidos carboxílicos. O por lo menos, yo creo que todos alguna vez han trabajado
inclusive han consumido un ácido carboxílico. Me imagino que todos conocen el vinagre, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor, El claro. el vinagre es producto de un proceso bueno, se puede obtener inicialmente a través de un proceso de fermentación de cualquier tipo de biomasa. Esa biomasa pasa a alcohol y del alcohol se sigue oxidando hasta ácido y lo que se obtiene es el vinagre. Por ejemplo, a partir de una cáscara de manzana dejada en agua en condiciones de bajo oxígeno, puede obtener vinagre. Después, vinagre de manzana. ¿Qué es el vinagre? El vinagre es ácido acético. El ácido acético es un ácido carboxílico. ¿Qué es un ácido carboxílico? Un ácido carboxílico es esta función que voy a representar aquí en la parte izquierda de sus pantallas. Listo. Por favor, indíquenme en qué grupos funcionales ven ustedes ahí. El hidroxilo, profe. Ajá, ¿y qué más? Y una El acetona, oxígeno. Una No, acetona. no, 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 no. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? carboxilo. Carboxilo. Ah, carbonilo. Vamos a ver. Vamos a Profe, ver. carbonilo. Eso. Carbonilo, mírenlo. Carbonilo es este. Y este de la derecha, como muy bien lo dijo el compañero, es un grupo hidroxilo. Listo. ¿Dónde es que encontramos el grupo hidroxilo? Acuérdenme. A En la los derecha. alcoholes, profe. ¿Y en dónde más? Las acetonas. En los fenoles. Fenoles, Correcto. fenoles. Alcoholes y fenoles. ¿Listo? Bien, muy bien. ¿Y los carbonilos dónde es que los encontramos? Acetonas. ¿Y qué más? En las aldehído y Y las en los aldehídos y cetonas. la acetona. Muy Y la bien, acetona y aldehído. correcto, muy bien. Entonces, fíjense que cuando se une el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo, forman un grupo nuevo, que es este grupo que se llama todo el grupo completo se llama grupo carboxilo. ¿Listo? Tenemos un carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidroxilo, enlace a una cadena que puede ser alifática o aromática, tengo el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, ustedes lo ven aquí representado también con ángulos de enlace, electrones desapareados, parciales de carga. Resumiendo toda esta historia, es también un grupo muy reactivo. Y al ser un grupo muy reactivo, también va a tener una cantidad muy importante de derivados. ¿Qué significa eso? De sustancias que van a proceder de este grupo funcional. Muchísimas. Es un grupo de los más amplios en la química orgánica. Es un grupo, una función muy importante. Las lípidos, las grasas, todas esas tienen como estructura precursora un ácido carboxílico. Entonces, son sustancias supremamente importantes, muy importantes. Tengan presente la forma de su grupo funcional, que es la que les acabo de mostrar. Esta. Esa es la forma del grupo funcional de los ácidos carboxílicos. No confundir con aldehídos, con cetonas o con alcoholes, porque miren que es una forma muy particular de enlace químico. Esta parte de acá abajo, esta representación de acá, lo que me está mostrando también es un efecto de resonancia muy similar al que le ocurre al grupo carbonilo. Lo que pasa es que aquí inclusive los movimientos electrónicos, es decir, el movimiento de los pares desapareados del oxígeno va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay más electrones disponibles que puedan hacer transiciones o movimientos electrónicos que están marcados aquí con las flechas en rojo. Esa posibilidad de que haya esa transferencia o esos movimientos electrónicos es muy importante para el grupo carbonilo por eso mismo y va a reforzar esa idea que les estoy tratando de mostrar de la reactividad del grupo carbonilo.
¿Listo? Bueno, entonces, ustedes ven en pantalla, a ver, ampliamos un poco más. Sí. Ven en pantalla ejemplos de ácidos carboxílicos. Si voy a representar de forma semidesarrollada el grupo carbonilo, muy posiblemente lo voy a encontrar como lo estoy representando en este momento en pantalla. Estas representaciones de un aromático o un alifático con un enlace COOH significa que hay un ácido carboxílico. Cuando ustedes vean COOH, es un ácido carboxílico. Recuerden que para las infografías es mejor que presentemos las estructuras así desarrolladas, pues para que nos vayamos familiarizando mejor con las estructuras de estas funciones. Muy bien. Entonces, todos estos son ejemplos de ácidos carboxílicos. Y vamos a tener diferentes tipos de ácidos carboxílicos, dependiendo si tienen en sus cadenas enlaces simples, enlaces dobles, si tienen partes aromáticas, si tienen más de un grupo carboxilo, si tienen aparte de grupos carboxilos otras funciones. Entonces, va a ser un grupo funcional muy amplio, muy abundante y con diferentes tipos de estructuras. Pero la gran característica fundamental es que el grupo presente va a ser el carboxilo, COOH o COOH. ¿Listo? Observen por favor los nombres IUPAC y coméntenme qué es común en los nombres Oico, profe. y qué más. Fijoico. Y ácido. Ok. Entonces hay dos cosas que van a definir el nombre de un ácido. Inicialmente todos van a recibir ese nombre, ¿no? Ácido. Todos van a tener ese nombre, ácido. Y aparte de eso van a tener la terminación oico. 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 Esas dos cosas van a ser características de la nomenclatura sistemática de los ácidos. Entonces aquí en el metanoico, que es el ácido más simple, es el ácido fórmico de las hormigas excretan este ácido. Y por eso, bueno, la primera vez que se encontró este ácido en la naturaleza fue en las hormigas, de allí el nombre fórmico, de formis. Eh, entonces, el ácido más simple, que es ese fórmico, un metanoico, solamente sin un carbono. Es este que está acá en la parte izquierda. Si yo lo representara, perdón, si yo lo representara de una forma esquelética, sería algo como esto. Perdón. C, doble enlace O, H, H. Este es el ácido fórmico. ¿Listo? O ácido metanoico en su nombre sistemático. Entonces, vamos a tener ácidos monocarboxílicos. Significa que mono significa uno, es decir, que solo van a tener una función carboxilo saturados. ¿Qué significa saturados? Que todos los enlaces químicos, vamos a bajar esta parte, que todos los enlaces químicos de la cadena que es el radical, todos esos enlaces que están acá, son enlaces simples, ¿sí? Van a estar formados por una cadena llena de carbonos con enlaces simples. En cambio, vamos a tener otros tipos de ácidos que también son muy importantes, muy interesantes, que son los insaturados. En los insaturados, aquí esta cadena carbonada no va a tener enlaces simples, sino que van a tener enlaces dobles carbono-carbono. Entonces van a aparecer cadenas con enlaces carbono-carbono dobles. Si ustedes observan, por ejemplo, en los aceites comestibles, en algunos productos alimenticios, inclusive si vieran algunas dietas particulares,
van a encontrar que van a aparecer los ácidos insaturados o las grasas insaturadas o los lípidos insaturados o saturados. Y eso tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito que los lípidos, que son las biomoléculas que vamos a ver ahora al final de la web, van a tener como base a los ácidos carboxílicos. Entonces, estos ácidos, perdón, estos lípidos que van a ser saturados o insaturados, dependiendo de si sus cadenas hay dobles o enlaces simples, van a tener efectos distintos en los organismos. Y unos van a ser beneficiosos y otros no tanto. Muy bien. Si aquí hemos hablado de ácidos monocarboxílicos, ¿qué sería si habláramos de ácidos dicarboxílicos? Aquí ya estaría haciendo referencia. ¿Qué me puede decir? A dos carbonos, profe. No, no necesito. A dos carbonos, acláreme eso un poquito más, por favor. Como a dos oxígenos, mejor. No. No, pues la Mire bien el palabra nombre. ahí hace referencia a dos, ¿no? ¿A dos qué? Pero, ¿dos qué? Ácidos Está. carboxílicos. Ajá. Recuerden que aquí la función es el carboxilo, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que son ácidos dicarboxílicos, miren el primer ejemplo de acá. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cómo se llaman estos grupos? Dos aldehídos. No. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama? Hidroxilo. No. El ¿Cómo se llama ese? carboxílico. Correcto. Entonces, cuando estamos hablando de ácidos dicarboxílicos, es que hay dos grupos carboxilo. Y esos grupos carboxilos, otra característica fundamental es que esos grupos carboxilos, también como los aldehídos, van a ser grupos terminales. Los voy a encontrar en los extremos de la molécula. Van a ser terminales siempre, o a la derecha, a la izquierda, o en una terminación. Entonces, cuando hablo de dicarboxílicos, significa que debe ser una cadena en la cual en los dos extremos encuentro grupos carboxilos. Ahora, otro grupo, aunque hay muchos otros, ¿no? Pero digamos estos que tenemos aquí en pantalla. Los hidroxiácidos. ¿Qué tendrán los hidroxiácidos? Entonces, aquí tenemos uno que es el ácido glicólico o el ácido 2-hidroximetanoico, que es este que tenemos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda de sus pantallas. Se me va un poquito la botella acá. Que es este, perdón, este, en el cual lo vamos a sacar acá. Sí. Lo voy a representar mejor con una fórmula desarrollada. Entonces, cuénteme, ¿qué funciones hay acá en esta estructura? ¿Qué funciones hay acá? ¿Qué funciones hay? Pues ahí tenemos que una cetona, No, no hay cetonas. Tenemos dos carboxílicos. No, tampoco. Hay un grupo carbonilo. No, sí hay un grupo carbonilo, pero hay el grupo carbonilo cuando está con el hidroxilo recibe otro nombre. Carboxilo. Correcto. Entonces, aquí ustedes me tienen que decir, profesor, aquí hay un grupo. Ay, aquí estoy dibujando mal esto. Estoy inventando un hidrógeno de más. Ah, ahora sí. Aquí hay un grupo, este de la derecha, que es un grupo carboxilo. Aquí no me vale que me digan que hay una acetona, que hay un aldehído, porque eso es falso. Cuando el carbonilo está con un hidroxilo, eso ya recibe otro nombre que es el carboxilo.
¿Listo? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Sí, señor. Sí, tutor. Ojo con eso, cuando identifiquen una molécula. Cuando les pongamos a identificar en una macromolécula este tipo de funciones, ustedes no me pueden confundir al carbonilo con el carboxilo. Carbonilo es si esto está solito acá con cadenas aquí carbonadas o con un hidrógeno. Pero cuando está con el OH, no, eso ya no es carbonilo, es carboxilo. Ojo con eso, listo. ¿Qué otra función está ahí? ¿Qué otra función tenemos en esta molécula? Un hidroxilo. Perfecto, muy bien, ¿qué es este, cierto? Entonces, volvamos acá. Los hidroxiácidos son funciones o son compuestos, mejor, en donde tenemos un grupo ácido y un grupo hidroxilo. ¿Listo? ¿Y por qué les traje ese ejemplo acá? Para Y que ahí el nombre, comprenda. ¿no? Es doble, perfecto. Para que entendamos que tenemos compuestos en los cuales podemos tener más de una función presente. Y en este caso tenemos un grupo particular de ácidos que van a tener también la función hidroxilo, es decir, van a tener las dos funciones y van a ser los hidroxiácidos. ¿Qué ácido es importante acá? Un ácido que ustedes van a conocer. Bueno, dos. El ácido láctico presente en la leche de toda la vida es un hidroxiácido. El El cítrico, ácido profe. cítrico presente en los frutos cítricos es un hidroxiácido. ¿Listo? La mayoría de estos ácidos, todos van a ser conocidos porque todos van a estar en la naturaleza, bien sea en plantas, bien sea en animales, bien sea en hongos, bueno, van a estar presentes Profe, en una metabolismo. pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Profe, el ácido que tiene la vitamina C, el ascórbico, Sí. ¿ese está presente de pronto ahí con el ácido cítrico o estoy confundido? Ya le digo cuál es la estructura del ascórbico. Ácido ascórbico o vitamina C. Miramos la estructura. En un momentito aquí yo miro la estructura. Se la vamos a ver en pantalla, no, ese es distinto. Ácido ascórbico, que es la vitamina C. Es este. Es este. Mira que la estructura es distinta. También tenemos Sí. es totalmente distinta, es esta. Lo que pasa es que aquí el grupo carbonilo no está tan evidente. Está por acá en esta parte. Entonces eso sería más bien como un éster. Listo, pero es distinto. Estructuralmente es distinto. Bueno, Gracias. listo. Ahora, hasta aquí los ácidos carboxílicos, ¿listo? De aquí en adelante vamos a hacer una revisión así rápida de derivados del ácido carboxílico. ¿Qué son derivados del ácido carboxílico? Significa que son eh, compuestos que van a tener en parte su estructura o va a provenir estructuralmente hablando del ácido carboxílico. Y el primero de ellos son los haluros de ácido. Los haluros de ácido van a tener como fórmula general esta, una cadena carbonada alifática con un carbono doble enlace oxígeno. ¿Y esta X qué es lo que significa? Halogenuro. Halógeno. ¿Y qué es un halógeno? Un halógeno, los recuerdo, es un elemento del grupo 17 o del grupo 7A de la tabla periódica. Entonces vamos a la tabla periódica. A ver. Es una tabla periódica grande. Bueno, table. Ah, no, sí está. Entonces, ¿cuál es el grupo 7 de la tabla periódica?
Son estos elementos los que están aquí creo que esto es como rosado, bueno, púrpura ahí. Para los colores no soy bueno, pero estos que están aquí, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿En eso? Bueno, tengo que confirmar ese nombre. Pero bueno, estos que están acá, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, esos son halógenos. Mírenlos acá, halógenos, halógenos, halógenos. Son los que están en el 7A o en el grupo 17 de la tabla periódica. Entonces, recuerden que el grupo carbonilo, perdón, el grupo carboxilo es esto. Entonces, ¿qué le pasó al grupo carboxilo para convertirse en un halogenuro de ácido? ¿Qué le pasó? ¿Quién me lo describe? ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Qué cambió en la estructura? Se cambió el grupo hidroxilo. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué se cambió? Por cualquier halógeno. Por cualquier halógeno. Listo, muy bien. Entonces, este es un primer derivado, los halogenuros de ácido, o luros de ácido, perdón. También, si en el caso de que esta cadena no sea una alifática, sino una aromática, como un benceno, ya el nombre no va a ser aluro de ácido, sino aluro de arohilo. Y va a tener esta misma representación, solo que va a ser AR, carbono, enlace halógeno, doble enlace oxígeno. Este. Y eso va a ser un aluro de arohilo. ¿Listo? Otro derivado. Listo. La fórmula general de este derivado que se llama anhidro de ácido es esta. Cuéntenme en qué pasó. Voy a dibujar acá el ácido carboxílico. A ver. Este es el ácido carboxílico y esto derivó en esto. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien ve qué puede haber pasado? Miren esta reacción acá, que está en fórmulas semidesarrolladas. Si yo cojo dos grupos carboxilo y los uno por la mitad, ¿qué pasaría? Que se formaría esta estructura de anhidro de ácido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a este le quito un hidrógeno y a este le quito todo el grupo hidroxilo y eso lo uno como si estuviera plegándolos, es decir, pego este pedazo contra este, llego a esto. Entonces, los anhídridos de ácido, que es el nombre de la función, van a ser formados a partir de fusionar o, bueno, de hacer reaccionar dos ácidos carboxílicos. Entonces, cuando dos ácidos carboxílicos reaccionan, los grupos carboxilos reaccionan entre sí y se forma esto, en el cual que veo un oxígeno que va a servir de puente a dos grupos carbonilos. Y aquí van a estar las cadenas de cada uno de los ácidos carboxílicos. ¿Listo? ¿Se entiende la lógica de los anhídridos de ácido y su estructura? ¿O hay preguntas? Vamos a mirar el chat. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe, bien. Bueno, listo. Entonces, ¿cuántos derivados tenemos? Vamos con los aluros de ácido, vamos los anhídridos de ácido y vamos con los ésteres. La fórmula general de los ésteres es esta que está acá grandota. Listo. Voy a poner aquí la de los ácidos carboxílicos. Otra vez.
¿Qué cambió de los ácidos carboxílicos a los ésteres? Porque no hay presencia del grupo hidroxilo. ¿Seguro? Mire bien. Y Mire bien. Está El mirando mal. hidrógeno ¿Qué pasó? cambió el hidrógeno. Ah, cambia. Que es- separó el oxígeno y no, se el formó. oxígeno. No, el oxígeno, mírenlo acá. El oxígeno o el enlace carbono está acá. Oxígeno, el enlace carbono está acá. Cadena, cadena. Pero Oxígeno, oxígeno. el oxígeno del hidróxido se separa como del Cambió. Entonces, simplemente lo que vamos a decir es que ya no está no está el grupo hidroxilo como tal, solamente se conserva el oxígeno, pero el hidrógeno se fue. Mírenlo acá, este se fue. ¿Y lo reemplazó qué? Una cadena carbonada. Entonces, ojo con la gran diferencia entre los ácidos carboxílicos y los ésteres. Los ésteres, haciendo la analogía entre aldehídos y cetonas, ¿no? Los aldehídos eran terminales, igual que los ácidos carboxílicos. Las cetonas, el grupo carbonilo lo íbamos a encontrar entre dos cadenas carbonadas, ¿cierto? Los ésteres van a ser análogos a las cetonas en esos términos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar parte del grupo carbonilo entre dos cadenas carbonadas. ¿Sí? Entonces no van a ser grupos terminales, van a ser grupos que van a estar en medio de la cadena carbonada, en medio de las cadenas carbonadas, porque aquí tengo una cadena carbonada y aquí tengo otra. Y el grupo, parte del grupo carboxilo, está acá. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a sacar el etanoato de octilo. CH3. Aquí está el grupo carboxilo. CH2, 7, CH3. Entonces, fíjense, voy a marcar esto acá en rojo. Por acá yo tengo una cadena carbonada, por acá tengo otra cadena carbonada y acá tengo, ¿a quién? A mi grupo carboxilo. Entonces, recuerden, cuando el grupo carboxilo ha perdido un hidrógeno y está en medio de dos cadenas carbonadas, estamos hablando de un éster. Y ojo, es también algo que ocurre constantemente. No confundir éter con éster. Son cosas distintas. ¿Los éteres cuáles son? Son los que están conformados por un oxígeno y Ajá, dos enlaces dobles. unidas por un oxígeno. perfecto, Eso es. excelente, eso es. Entonces es esto. ¿Listo? Esto es un éter, esto que está en rojo, pero lo que está en azul es un éster. ¿Listo? Ojo con eso porque se confunden a veces solo por quitarle esa o ponerle la S o quitarle la S cuando estemos identificando cualquiera de las dos funciones. Entonces Entonces, tenemos éteres y ésteres. Ajá, el éster sería un carbono con un doble enlace de oxígeno y un enlace simple de oxígeno. correcto. Vale. Así es. Exactamente. Exactamente. Bueno, miren los nombres sistemáticos. Esas columnas quedaron invertidas. Bueno, es la que estoy señalando aquí, la que dice estructura, realmente no es estructura, sino nombre. Miren los nombres, esos son nombres de ésteres. ¿Qué ven ustedes ahí? Para los nombres. ¿Qué ven que se repite? Ato. El grupo carboxilo. No, está bien, hombre. Estoy hablando de estos. el Ajá, ato. ácido. ¿Y qué más? Qué pena, sí. El ato y el hilo profe. Hilo.
Listo, entonces tenemos dos terminaciones que van a ser parte del nombre. La terminación ato y la terminación hilo. Listo. ¿Por qué? Si ustedes observan, el grupo carboxilo, este de los ésteres, va a romper la molécula en dos partes. Una que va a estar a la izquierda del grupo y otra que va a estar en la parte derecha. Entonces lo que hacemos es nombrar por separado cada parte. Entonces, a una primer parte, que en este caso es la conformada por dos carbonos, la vamos a llamar et de dos carbonos, etanoato con terminación ato. Y a la otra parte vamos a contar el número de carbonos que tenga, o el número de carbonos o sustituyentes que tenga, que en este caso son 7 y 2, 8, perdón, 7 y 1, 8, que es oc de 8, y la terminación hilo. Entonces, etanoato para una terminación y octilo para la otra terminación. Y así ustedes van a ver que en términos generales esa debe ser la estructura. Una parte terminada en ato de una de las cadenas carbonadas y la otra terminada en hilo de la otra cadena carbonada. Y recuerden que el grupo carboxilo de los ésteres, derivado de los ésteres, estará en medio de esas dos cadenas. Los ésteres también son muy particulares y van a ser muy importantes tanto en la industria, particularmente de alimentos, también en la farmacéutica, pero sobre todo en la de alimentos, porque van a ser muy interesantes para el uso como sabores y edulcorantes. Es decir, perdón, para sabores que son edulcorantes y para olores, para fragancias. Entonces, por ejemplo, la fragancia del ron es el metanoato de etilo. El de las naranjas, etanoato de octilo. El de los plátanos frescos, el etanoato de pentilo. El olor de la piña es el butirato de etilo. El de los albaricoques, que es algo parecido a los duraznos, el butirato de pentilo. El de las manzanas, el butirato de metilo. Entonces, eso como frutas, ¿no? Entonces, esos olores característicos de las frutas, muchos van a ser debidos a ésteres. Y esos olores los trasladamos a la industria alimentaria para que sirvan también en preparaciones alimenticias o farmacéuticas. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí con los ésteres? ¿Bien? Muy bien, tutor. Bien, sí, Bien. señor. Listo. Vamos a otro derivado de los ácidos. Y creo que aquí terminamos derivados. Listo. Las amidas. Miren el grupo funcional de las amidas. Y miren de nuevo el grupo funcional carboxilo de los ácidos carboxilos. ¿Qué pasó? Cuenten. Que hay un hidrógeno de más. Miren El bien. hidróxido es sustituido por un grupo amino. Eso me gusta más. Es correcto. Esa es la definición. Entonces, aquí el grupo hidroxilo del grupo carboxilo es sustituido por un grupo amino. ¿En dónde habíamos visto nosotros el grupo amino? ¿En qué función? En las aminas. Perfecto, muy bien. Sucede que esa es otra confusión que a veces nos tenemos. Y es que confundimos las aminas con las amidas con D. Las aminas es la que nos acabó de nombrar la compañera. Esto. Cadena carbonada, grupo amino. Las amidas van a ser cadena carbonada, carbono doble enlace oxígeno, enlace NH2. ¿Qué va a tener las amidas adicionalmente de las aminas? Van a tener el grupo carboxilo. Ajá, el carbono doble enlace oxígeno. Como en el caso de las aminas, vamos a tener amidas primarias, secundarias y terciarias. ¿De qué va a depender una amina primaria? Sobre el nitrógeno, solo va a tener un carbono. La secundaria, sobre el nitrógeno, ¿cuántos carbonos tiene? Dos. Y la terciaria, Tres. el Tres. nitrógeno va a tener 3 carbonos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las clasificaciones de las amidas. Entonces, podemos tener amidas primarias, secundarias y terciarias en función de cuántos
sustituyentes tengo sobre el nitrógeno del grupo amino. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cuántos derivados vimos? Vimos los haluros de ácido, 1, los anhidros de ácido, 2, los ésteres, 3, y las amidas, 4. Hay muchas más funciones derivadas de los ácidos carboxílicos. Hay muchas más. Por ejemplo, los nitrilos. Sin embargo, de esas funciones no vamos a hablar aquí. Nos vamos a centrar únicamente en estas que tal vez son las más representativas para los programas que ustedes están estudiando, bien sea de las áreas de las ciencias agrarias, de las ciencias alimentarias o relacionadas con la farmacia. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta aquí, recorrido rápido. Me devuelvo por acá. ¿Qué hemos visto hasta acá? Hemos visto funciones orgánicas. Esta es primera parte. Entonces, vimos aldehídos y cetonas. ¿Qué tienen en común? El grupo. ¿Cuál grupo? Carboxilo. No. Aldehídos y cetonas. Hidroxilo, hidroxilo. Carbonilo. Carbonilo. Luego viene los ácidos carboxílicos que tienen el grupo, ahora sí, carboxilo. Carboxilo. Entonces, aquí voy a dejar el grupo carbonilo, grupo carboxilo. Y aquí tenemos una serie de derivados que son los ésteres, las amidas, los haluros de ácido y los anhidros, que son derivados de este grupo carboxilo. Entonces tenemos aquí a los ésteres, tenemos aquí a las amidas, tenemos aquí a los haluros de ácido y tenemos aquí bueno, aquí me faltó algo, anhidros de ácido. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, estas son las funciones que hemos visto acá. Ahora, viene la segunda parte de esta primera parte, valga la redundancia, y es que vamos a hablar muy rápidamente de las biomoléculas. Entonces, ¿quién me recuerda qué son las biomoléculas de lo que dije al comienzo de la sesión? ¿Qué eran las biomoléculas? Son las que proporcionan energía a los seres vivos. Bueno, o sea, más sencillo, participan en los procesos metabólicos de los seres vivos. ¿Listo? Y esos procesos metabólicos hacen dos cosas. O gastan o producen energía. ¿Listo? Nada más. En eso se resume el metabolismo y todas las reacciones metabólicas. Que muy posiblemente algunos de ustedes verán en los cursos de bioquímica, si ven bioquímica entre sus planes de estudio. Y si no, pues con esto que vamos a ver aquí, pueden defenderse. Bueno, tenemos un primer grupo de biomoléculas que vamos a llamar carbohidratos. ¿Listo? ¿Qué son los carbohidratos? Estructuralmente hablando, ¿no? Desde el punto de vista químico. Entonces aquí tenemos una definición. Los carbohidratos son sustancias que tienen como grupos funcionales al grupo carbonilo y al grupo hidroxilo, viejos conocidos de nosotros. Al carbonilo porque lo conocimos hoy y al hidroxilo porque lo hemos trabajado en la unidad 2. Entonces, formalmente, o desde el punto de vista químico, los carbohidratos van a ser aldehídos o cetonas polihidroxilados. ¿Qué significa esto de polihidroxilados? ¿Quién me puede decir? ¿A qué le suena eso? Que tiene varios hidroxilos. Muy bien, eso es, que tiene un montón de hidroxilos, que tiene más de uno. Polihidroxilados, muchos hidroxilos. Entonces, estas estructuras que ustedes ven acá son representaciones de carbohidratos. Se llaman proyecciones de Fisher. Estas, porque son así lineales, como esta que están viendo acá, es una proyección lineal en donde cada nodo es un carbono. Y lo que ustedes observan es que a la derecha y a la izquierda, bueno, aquí a la izquierda no hay nada, significa que hay un hidrógeno, pero a la derecha hay un hidroxilo.
muchísimos hidroxilos. Aquí arriba hay un grupo carbonilo terminal, o sea, es un aldehído, y acá abajo hay otro hidroxilo. Aquí hay un aldehído, y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Listo? Y tenemos otras representaciones que ustedes muy posiblemente también han visto en los libros, que es cuando estas proyecciones lineales se ciclan, es decir, se cierran y forman anillos. Y estas son las representaciones más comunes de representar a los carbohidratos, no como estructuras abiertas, sino como estructuras cicladas. En general, los carbohidratos los vamos a encontrar en la naturaleza ciclados, es decir, formando anillos. Y uno de los carbohidratos, tal vez el más común, que hace parte de nuestro metabolismo y que, por ejemplo, está en el azúcar común y en muchos alimentos, es la glucosa, que es esta estructura. Esta estructura en anillo, de esta forma particular de anillo, va a recibir el nombre de estructura o perspectiva de Harvard. ¿Listo? Esta formita acá que ustedes alcanzan a ver, no sé si la ven, que hay como una sombra, es decir, una línea más gruesa que las otras, significa que esta parte gruesa está hacia el frente del observador, ¿sí? Y lo que está atrás significa, o sea, la parte de acá atrás, es que está atrás del observador. Bien, entonces, recapitulando, los carbohidratos van a ser estructuralmente hablando sustancias en las cuales vamos a tener grupos carbonilos, que bien pueden ser aldehídos o cetonas, y grupos hidroxilos. ¿Listo? Los carbohidratos, vamos a tener diferentes tipos de carbohidratos dependiendo del número de unidades de moléculas que tengamos, y lo podemos clasificar de acuerdo a eso en monosacáridos, disacáridos cuando tengo más de una unidad que se enlaza entre sí, o polisacáridos en los cuales tengo muchísimas unidades de monosacáridos unidas entre sí. Los monosacáridos, a su vez, dependiendo si son aldehídos, si son derivados de aldehídos o de cetosas, vamos a tener de varios tipos. Aldosas, si dentro de su estructura hay un aldehído. O cetosas, si dentro de su estructura tienen una cetona. A su vez, de acuerdo al número de carbonos, vamos a tener diferentes tipos de monosacáridos. Entonces podemos tener monosacáridos de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6. Y dependiendo del número de carbonos, también van a tener una clasificación. A su vez, los que son, digamos, más relevantes para los procesos metabólicos y para muchos procesos industriales, van a ser los carbonos que van a ser, perdón, los monosacáridos que tienen entre 5 y 6 carbonos. Y muy posiblemente ustedes por nombre de pronto han oído hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, la ribosa. La ribosa es un monosacárido de 5 carbonos. Está presente y es muy importante porque está presente en lo del material genético. Si ustedes descomponen el ADN, el nombre del ADN, ácido desoxirribonucleico, es porque dentro de esa estructura hay un derivado de la ribosa. Por acá, la glucosa que estamos hablando, que es de un monosacárido de 6 carbonos, el azúcar común. La galactosa, que está presente, por ejemplo, en la leche, también es otro azúcar común. O bueno, los carbohidratos también van a recibir el nombre de azúcares. Va a ser el nombre vulgar de ellos. Eh, También es muy común. La manosa va a estar en varios alimentos, la gulosa también, y varios de ellos. Entonces, recapitulando. Monosacáridos es cuando yo estoy hablando solamente de una molécula. Disacáridos, cuando yo uno dos de esos monosacáridos y formo una molécula más grande de 2. Entonces, por ejemplo, cuando se unen dos glucosas, forman un nuevo carbohidrato tipo disacárido que va a ser la maltosa.
Cuando yo uno una galactosa y una glucosa, va a formar un nuevo carbohidrato tipo disacárido que es la lactosa. Muy posiblemente ustedes han oído hablar de la lactosa, que es otro carbohidrato común en la leche. Y así podríamos tener otros ejemplos en los cuales diferentes monosacáridos y disacáridos. Algo muy interesante de los monosacáridos, como lo decía hace un momento, es que no solamente se pueden unir 2 o 3 o 4, sino que se pueden formar cientos de monosacáridos que se pueden unir entre sí y formar moléculas realmente grandes, muy, muy grandes, de cientos de unidades, inclusive de miles de unidades, siendo la unidad un solo monosacárido. Ejemplos de esos monosacáridos que están formados por cientos o miles de unidades de monosacáridos, se van a llamar polisacáridos y ejemplos son la celulosa. La celulosa es una de las moléculas constituyentes de los troncos de los árboles y por tanto de la madera. ¿Listo? Muy posiblemente ustedes también han oído hablar de otro carbohidrato muy común, el almidón. El almidón es un polisacárido formado por unidades de glucosa, que a su vez tiene otros dos polisacáridos que lo forman, que es la amilosa y la amilopectina. Imagínense lo grande que debe ser una molécula de almidón, es realmente grande. Y tenemos otro carbohidrato también muy común, ya presente en los animales, que es el glicógeno. Si ustedes observan en la parte inferior de esta tablita, hay varias formas, hay varias cosas. Uno, que es el diagrama, que estas unidades de 6 son las unidades de carbohidrato que se están uniendo. La forma en que se están uniendo. Y la forma, el shape, que es, si yo pudiera ver una parte de esas moléculas, por ejemplo, en este caso sería de la celulosa, si yo pudiera ver eso a simple vista, encontraría que cada puntito azul es una molécula de un monosacárido que están enlazados entre sí. Mira, aquí están todos estos enlazados formando como un entramado de red. Eso sería la celulosa. Si yo viera el almidón, vería dos formas. Una que corresponde a la amilosa y otra que corresponde a la amilopectina. La amilosa, los monosacáridos formarían como espirales. Y en la amilopectina, los monosacáridos unidos forman como una especie de racimos, como una red de racimos. En cambio, si yo viera el glicógeno, vería algo muy parecido a la amilopectina, pero ya con mayor número de ramificaciones y con otras formas de la ramificación. Aquí hemos llegado a algo muy interesante, y es que varias de las biomoléculas, varias, no todas, van a formar algo que se llaman polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas. Entonces, hasta aquí, en lo que llevábamos del curso, nosotros estábamos viendo moléculas, ¿sí? Moléculas pequeñas con un número reducido de átomos. Pero las biomoléculas, en particular, por ejemplo, estas de las que estamos hablando aquí, los carbohidratos, y en particular los polisacáridos, van a estar formados por muchas moléculas, lo que les va a conferir un gran tamaño y una complejidad estructural importante. ¿Listo? Preguntas hasta aquí de esta revisión rápida de lo que son los carbohidratos. ¿Alguna pregunta de carbohidratos? No, señor. Bueno, miren los lípidos. Los lípidos vamos a tener sinónimo las grasas, ceras, aceites, que en realidad todos Profe, ellos... disculpe, ¿por qué los carbohidratos tienen? Yo siempre me he preguntado la estructura así, que es la barra larga y así, ¿por qué? ¿Cuál estructura? Era tonta, pero No, pero no entiendo cuál estructura. Elmira, ¿cierto? de los carbohidratos.
Sí, sí, claro. ¿Cómo está usted, profe? Con mucho cariño, compañero. Los carbohidratos que tienen así larguito, así, ¿y por qué así? Siempre me llamó la atención, ¿por qué tienen estructura así? Pero ¿cuál de todas? Dígame cuál porque estoy perdido. ¿Estas o a cuál estructura se refiere? ¿En qué me perdí? A ver, las Cuando estructuras tiene esa, profe, los monosacáridos. No, porque estos se van a los monosacáridos se van a ciclar. Yo los puedo representar linealmente, pero ellos van a terminar es como ciclos. Y esta forma particular es lo que explicaba hace un momento, que es una forma muy particular de representar a los carbohidratos. O sea, esto lo puedo representar como un ciclo de 6, como digo, un ciclo de 6, como los hemos dibujado hasta acá, pero esta es una forma de representarlos muy particular que se ideó solamente para los carbohidratos. ¿Ya? Esa sería la explicación, que es una forma particular que se ideó para representar carbohidratos y representar las posiciones de los carbohidratos de forma espacial. Y se llama perspectiva de Harvard. ¿Listo? Pero eso es para explicar también la configuración, los tipos de carbohidratos, bueno, pero eso es entrar en otros detalles. Voy a lípidos. Entonces, les decía que los lípidos tenemos los podemos relacionar con palabras como grasas, ceras o aceites. Y todos ellos, en realidad, las grasas, los aceites y las ceras, son tipos de lípidos. ¿Listo? La palabra lípidos proviene del griego lipos, que significa grasa o manteca de cerdo. ¿Listo? Son compuestos que son en la mayoría, casi todos, insolubles en agua. Mezclen ustedes aceite y agua. No se mezclan. El aceite va a quedar encima del agua. Son un grupo muy heterogéneo. A diferencia de los carbohidratos, que los carbohidratos van a tener estructuras más o menos reconocibles, que van a ser aldehídos o cetonas polihidroxiladas, los lípidos sí van a tener una diversidad estructural amplia. Entonces no va a ser tan fácil identificarlos. Pero sí hay como algo muy fundamental y es que van a partir todos de algo que yo les dije hace un momento, que eran de ácidos carboxílicos. Entonces, una estructura base es que van a partir de ácidos carboxílicos. Y vamos a tener también diferentes tipos de lípidos. Entonces, podemos tener grasas, aceites, fosfolípidos, esfingolípidos, glicolípidos, esteroides, ceras y vitaminas liposolubles. Y todos esos son tipos de lípidos. Aquí tenemos en pantalla algunas clasificaciones. Acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, terpenos, esteroides, prostaglandinas, etc. Muchos. Una de las, digamos, sitios más importantes donde podemos encontrar lípidos es en todas nuestras células, en las células eucariotas, que tienen membrana celular. Entonces, la membrana celular es esa porción de la célula que va a aislar a la célula de su entorno, ¿cierto? Pero va a tener una condición, no es simplemente que va a servir de barrera, sino que es una barrera activa. ¿Qué significa que es activa? Que va a permitir de forma sistemática la entrada o la salida de ciertas moléculas. Y eso va a ser posible gracias a que esa membrana celular está hecha de una doble pared de lípidos, de lípidos particulares que se van a hacer fosfolípidos. Entonces, los lípidos también son muy, muy importantes en los seres vivos. No solamente porque van a estar en las membranas celulares y van a permitir o van a regular la entrada o salida de moléculas de las células, sino que también van a participar en muchos procesos energéticos de, del metabolismo. Y cuando digo que son procesos energéticos es porque esas moléculas van a servir de almacén de energía. Entonces las grasas, los seres vivos o los lípidos, mejor, los seres vivos, van a servir también como
una forma de guardar en esas moléculas, a través de los enlaces químicos, energía. Aquí en pantalla les dejo algunos ejemplos de lípidos. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte superior, estos anillos fusionados en esta estructura van a ser un lípido que es el colesterol. Aquí tenemos un tipo de cera. Aquí tenemos esto que, ¿qué tipo de función estaría acá en esta cera? ¿Qué función es esa? Una Grupo acetona. carboxilo. Mm, no, pero están cerca. Están cerca. Carbonilo, profe. Le falta algo. Un ácido carbonilo. No, eso no. ¿Ácido carbonilo? No lo conozco. No, está cerca, está cerca. Esto es un derivado del ácido carboxílico. A ver, se los voy a mostrar de otra forma. Un éter, eso es un éter. No, pero casi. ¿Cómo se llama esa función? Eso lo vimos ahorita. Pues sí, claro, es lo mismo ahorita. ¿Cómo se Las llama? las amidas, profe. No, Ah, no. Ésteres. éster. Por eso le dije al que me dijo éter que casi. Es un éster, es un éster. Esto es un ácido graso. ¿Qué función es esta? Un grupo carboxil. Ah, no. Sí, sí, Carboxilo. sí, 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 sí. Carboxilo, un grupo Carboxilo. carboxilo. Eso. Listo. Esta. Ah, eso sí Eso es es una una amida, profe. Eso es una Eso es, amida. ah, Amida. claro. Y esto se llama una ceramida. Muy bien. Por acá, un triglicérido. Voy a marcar el grupo. Ahí marqué dos grupos. ¿Qué grupo tienen los triglicéridos? Los que están en Éster. verde. Eso, son grupos éster. Éster. Listo. Voy a marcarles un fosfolípido. Bueno, me quedó mal marcado. Bueno, sí. Ahora sí. Ahí los marqué, los que están en azul. También son También son ésteres. éster, profe. Perfecto. Y bueno, los estrógenos no. Los estrógenos le pasa como al colesterol, son anillos ya fusionados. Listo. Todos estos son lípidos. Y miren que estructuralmente son bien distintos. Puedo tener grupos amidas, grupos ésteres, grupos carboxilo. Y por ejemplo, en estos anillos fusionados, ahí veo hidroxilos, pero no veo los grupos ni carbonilo ni, ni carboxilo. ¿Listo? Entonces es un grupo bastante heterogéneo de sustancias. Los lípidos no van a formar polímeros, es decir, no van a ser moléculas, macromoléculas, pero sí van a ser moléculas de tamaño importante. Por ejemplo, esta cera tiene un número importante de carbonos, puede tener más de 20 carbonos, 40 carbonos, pero no van a ser tan grandes como, por ejemplo, estas moléculas de la celulosa que tiene cientos o miles de átomos. Listo. Viene otro grupo de biomoléculas que van a ser las proteínas. Pero para poder entender las proteínas tenemos que hablar de quiénes las constituyen. Y las van a constituir unas moléculas que se vayan a llamar aminoácidos. Ácido. Ajá. Los aminoácidos van a ser de distintos tipos. Vamos a encontrar muchísimos aminoácidos. Eh, hay varios, pero en la naturaleza, digamos, para la nutrición humana, van a ser importantes 16 aminoácidos, pero tengan en cuenta que existen muchos más. En términos generales de sus estructuras, los aminoácidos van a tener un carbono al cual voy a tener enlazado un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, C doble enlace O, perdón, COOH. Y vamos a tener una cadena lateral
que es la que va a cambiar. Entonces, esta cadena lateral puede ser cualquier otra cosa y lo que hay aquí es lo que me va a cambiar de un aminoácido a otro. Pero todos van a tener un grupo carbonilo, un grupo hidroxilo y una cadena terminal. En la parte derecha ustedes ven ejemplos de aminoácidos. Entonces tenemos la alanina, la arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, cistina, fenilalanina, glicina, ácido glutámico, etc. Y las estructuras químicas correspondientes. Fíjense ustedes, les voy a dejar señaladas en rojo, que todas ellas van a compartir una estructura base. Aquí tenemos la de la alanina. Aquí tenemos la arginina. Aquí, mire que todo esto se repite en todas. Esa es la estructura base. ¿Qué es lo que cambia en cada una de ellas? Es lo que no he señalado en rojo. Esto. Esto es lo que está cambiando. Si ven que en todas cambia esta porción, eso es lo que le da la identidad a cada uno de los aminoácidos. Aquí tenemos el último. Esto es lo que cambia. Tenemos el siguiente. Esto es lo que cambia. Y aquí tenemos, bueno, este es el más sencillo, la glicina, que lo que cambiaría sería un hidrógeno. Y acá tenemos el ácido glutámico y lo que cambia es esta porción. Entonces, fíjense que la estructura base de un aminoácido es ese carbono enlazado a un grupo carboxilo, ese carbono enlazado a un grupo amino. Y vamos a tener muchos tipos de aminoácidos. Los aminoácidos son muy importantes porque van a ser los monómeros, es decir, la unidad básica de las estructuras de mayor tamaño que van a ser las proteínas. Entonces, ¿qué es una proteína? Una proteína no es más que la unión de muchos aminoácidos que se van a encadenar entre sí y van a formar estructuras muy grandes. ¿Listo? En una proteína no solamente voy a tener un solo tipo de aminoácido, voy a tener muchísimos aminoácidos y ellos van a formar como un código. Entonces puedo tener una alanina que sea una arginina a una asparagina y eso puede tener un orden y una secuencia. Y eso va a ser muy importante porque eso va a condicionar el tipo de proteína y lo que va a hacer esa proteína. Es decir, si va a ser una proteína estructurada, si va a ser una proteína que va a servir de catalizadora de una reacción, etc. Entonces, esto que ustedes ven aquí ya es otro término, que es el término de péptido. ¿Qué es un péptido? Entonces, cuando se une más de un aminoácido, es decir, se une un aminoácido con otro aminoácido para formar una molécula más grande, vamos a decir que se formó un péptido, ¿sí? Pero si se unen cientos de aminoácidos para formar una estructura más grande, ya no se va a llamar péptido, sino que se va a llamar una proteína. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos que tenemos aquí en pantalla, sobre todo este que está acá en la parte izquierda, vamos a tener varios aminoácidos. Creo que son 3 aminoácidos. A ver, uno, sí. Son 3 aminoácidos que se han unido para formar un péptido formado por 3 aminoácidos. Entonces, va a haber algo que se va a llamar enlace peptídico, que es el que va a permitir que se unan esos aminoácidos entre sí. No voy a entrar en detalle sobre eso del enlace peptídico. Ustedes podrían estudiarlo por sus cuentas si quieren ahondar en eso. Entonces, los péptidos es cuando tenemos pocos aminoácidos que se unen entre sí. Pero si tenemos muchísimos aminoácidos que se unen entre sí, forman proteínas. Y aquí tenemos un ejemplo de la proteína, de una de las primeras proteínas que se pudo identificar en la naturaleza, que es la insulina. Se identificó a mediados de los años 50 del siglo XX. Hasta hace poco menos de casi 80 años, bueno, poco menos, 70 años, no sabíamos cómo era una proteína, no sabíamos ni siquiera cómo eran sus estructuras. Es recientemente que hemos empezado a entender cómo es que están formadas las proteínas estructuralmente hablando. Entonces, fíjense que aquí hay una secuencia de proteínas.
glicina, hilina, ¿qué es? Bueno, se me olvida el nombre. Cada tres son una aminoácido puntual, cada uno. Cada tríada de letras representa un aminoácido. Entonces, cada aminoácido está ahí enlazado formando una parte de la proteína y esta proteína tiene dos cadenas, una cadena formada por esta y otra cadena formada por estos aminoácidos que están encadenados. Las proteínas, entonces, estructuralmente hablando, van a ser muy interesantes y también muy complejas, porque no solamente van a estar dadas sus estructuras por los enlaces químicos que se van a formar entre cada aminoácido, sino también por las posibles interacciones que se den entre esos aminoácidos en términos de fuerzas electrostáticas, generalmente, o de interacción intermolecular, de interacción intermolecular. Entonces vamos a tener que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria o terciaria. Entonces, aquí en pantalla, ¿qué es lo que se está tratando de representar? Una estructura primaria dada por simplemente la secuencia de proteínas, una estructura secundaria y terciaria dada por el tipo de conformación que pueda lograr la proteína en el espacio y una estructura cuaternaria ya dada por la interacción de esas diferentes cadenas de proteínas en el espacio formando conglomerados. Es decir, estas son estructuras bastante complejas y bastante grandes. Las proteínas son muy importantes porque van a tener muchísimas funciones en los seres vivos. Por ejemplo, nuestros músculos van a estar formados por actina y miosina, dos proteínas que van a tener una función estructural, pero también muchas proteínas participan en reacciones en nuestro organismo para producir energía o gastar energía catalizando o mediando en reacciones químicas. Muchas otras proteínas van a tener distintos tipos de actividades biológicas particulares, es decir, van a tener funciones específicas dentro de los organismos. Entonces, van a estar presentes en muchas partes y van a tener funciones muy diversas. Y nos queda un último grupo funcional que aunque no está digamos, en la guía, se los dejo aquí también para que ustedes sepan que también cuenta dentro de las biomoléculas, que también son, un tipo de biomoléculas que son los ácidos nucleicos. En pantalla ustedes ven ácidos nucleicos, derivados de la pirimidina y de la purina. De la pirimidina, que es esta estructura que ustedes ven aquí a la izquierda, se derivan estas bases nitrogenadas que son la citosina, la timina y el uracilo. Y de la purina se derivan estas bases que son la guanina y la adenina. Estas bases nitrogenadas con estos carbohidratos que son la ribosa y la desoxirribosa van a formar algo que son los ácidos nucleicos. La adenosina, la exotimina, la citina. Y esos ácidos nucleicos van a ser importantes porque forman nucleósidos que a su vez, si les metemos un grupo fosfato, es decir, complejizamos la estructura, formamos un nucleótido y esos nucleótidos van a formar, cuando se unen entre sí, algo que se van a llamar, ¿qué? Los ácidos nucleicos. Y conocemos dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Y dónde están estos ácidos nucleicos? Están en las células y particularmente en los núcleos celulares y son las moléculas que guardan la información genética. Es decir, lo que somos como organismos está guardado y codificado en esas estructuras que les acabo de mostrar así muy rápido, que se van complejizando. Y se van complejizando tanto que ustedes miren en la parte aquí derecha, las estructuras, una partecita de lo que sería 2 hebras de ADN. Entonces, esta sería una hebra y esta sería una hebra. Si yo solo pudiera ver, aquí veo unos ciclos que pertenecen a un azúcar, aquí veo un nucleócido,
que tiene interacción con el otro nucleósido de la otra cadena. Y eso al final me forma la doble hélice que tenemos aquí del ADN, en el caso del ADN del material genético. Entonces, como conclusión, los ácidos nucleicos también son biomoléculas bien complejas estructuralmente hablando, son las encargadas de almacenar esas instrucciones biológicas, que es digamos, lo que conocemos como el material genético y es lo que guarda nuestra identidad como seres humanos o como el de una rata que sea una rata o el de una planta que sea determinada planta, etc. Entonces, miren, recapitulando, voy otra vez por acá arriba. En esta segunda parte abordamos 4 grupos de biomoléculas. Carbohidratos inicialmente, pasamos a lípidos, luego pasamos a proteínas y finalmente ácidos nucleicos. Esas son las 4 tipos de biomoléculas. Nucleicos. Ahora, los otros que están acá. Polisacáridos. Los polisacáridos son un tipo de carbohidratos. Son esas moléculas gigantes que son los polímeros formados por muchos monosacáridos. Y los aminoácidos son esos monómeros o esas pequeñas moléculas que si se unen entre sí van a formar esos grandes aglomerados que son las proteínas, que también van a ser polímeros. Y los ácidos nucleicos son otro tipo de biomoléculas que también están formadas por moléculas más pequeñas y las más reconocibles o más importantes que conocemos son el ADN y el ARN. ¿Listo? Entonces recuerden, biomoléculas son las moléculas de la vida, van a tener diferentes tipos de funciones. Las estudiamos aquí porque son moléculas orgánicas. Recuerden que la química que estamos viendo en este curso es la química orgánica, que es la química de la vida como la conocemos en este planeta. Entonces, todos los procesos metabólicos de esta vida que conocemos aquí están basadas en el carbono y particularmente en estos 4 tipos de biomoléculas. Y también vimos en la primera parte funciones orgánicas, particularmente el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. Bueno, con esto terminaría lo que quería mostrarles hoy de los grupos funcionales que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta antes de iniciar a explicar la guía? Voy a explicar la guía. Así muy rápido. Entonces, tenemos la guía de la unidad 4, de la unidad 3, tarea 4. Son 4 ejercicios. El primer ejercicio es de reconocimiento de información. Básicamente, gran parte de lo que les expliqué aquí, se supone que ustedes ya lo tendrían que haber abordado en sus infografías. Se les pide aquí puntualmente qué información deben tener por cada una de las funciones. Entonces van a tener bueno, vamos por partes. Son 2 infografías. Una para grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales? Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados. Y otra para biomoléculas. Aminoácidos, proteínas, carbohidratos, polisacáridos y lípidos. Aquí yo no les pedí ácidos nucleicos, solamente hasta lípidos. En cada una debe incluirse definición, fórmula general, pero solamente para grupos funcionales. Clasificación, ejemplos y función biológica solo para biomoléculas. Importante, cuando den ejemplos y cuando den fórmulas generales, por favor, expongan estructuras esqueléticas o desarrolladas. Primera observación y ténganlo presente. Vamos al anexo. En el anexo, ustedes van a encontrar 2 espacios, uno para su espacio de infografía y otro para su espacio de biomoléculas. Recuerden que esta es una actividad individual. ¿Listo? Segundo ejercicio. El segundo ejercicio tiene 2 partes. Una en la cual van a relacionar grupos funcionales estudiados en el ejercicio 1 con estructuras que representen a dicho grupo funcional.
Para ello consultará y copiará una estructura química que colocará en la primera columna. Esta debe corresponder al grupo funcional indicado. Bueno, vamos al anexo. Entonces, ustedes en el anexo van a encontrar esta tabla que va a tener 9 espacios. Entonces, aquí hay un ejemplo. En la primera columna, usted debe poner una estructura. En la segunda, a usted le indica qué grupo funcional debe tener esa estructura. Y en la tercera columna, le indica de dónde usted sacó esa estructura, porque usted la va a ir a consultar en algún sitio. Entonces, si aquí lo que me pide es un aldehído, aquí debo colocar la estructura esquelética o desarrollada de quién, de un aldehído. Repito, estructura esquelética o desarrollada de quién, de un aldehído. Aquí de un éster, aquí de un ácido carboxílico, aquí de un haluro de ácido, aquí de una acetona, aquí de un aminoácido, aquí de una proteína y aquí de una amida. Recuerden siempre poner la referencia. Y otra observación, por lo general se confunden aquí entre aminoácido y proteína. Son dos cosas distintas. Consulte una estructura de un aminoácido y consulte por separado una estructura de una proteína. Son dos cosas distintas. Y lo digo ¿por qué? Porque generalmente tendemos a poner aquí el aminoácido y aquí el mismo aminoácido como proteína y eso es incorrecto. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte. A partir de un texto corto en inglés que les será indicado en el foro por el tutor, y ahí vamos, cada tutor en los foros correspondientes les ha compartido esa información, usted va a construir un texto con estas condiciones. La idea es que usted no debe traducir el texto, usted debe, es decir, no debe presentar como resultado del ejercicio la traducción del texto. Usted sí tiene que traducir el texto, leerlo, tratar de entenderlo y a partir de lo que entienda, construir el párrafo. ¿Listo? Muy bien. Ese sería el ejercicio número 3. Y aquí Una está el pregunta, espacio para el texto. Adelante. o sea, sería como parafrasear el texto que nos da en inglés. Correcto. Puede ser una forma. Gracias. Pero recuerden que Profe, aquí una les pide, pregunta. perdón, aquí les pide varias cosas. El título, que debe ser distinto al del texto dado, pero obviamente del texto. El resumen de la temática en un párrafo. ¿Cuál es la importancia en que usted le encontró a esa temática que está en el texto y una posible aplicación de ese texto? ¿Listo? Ahora sí, pregunta. Profe, yo quería preguntar era acerca de la parte 1. Sí, Es que tengo una duda. Por ejemplo, donde dice aldehído, ¿no? Entonces yo tengo que buscar en sí un aldehído, o sea, puede sí. ser así como, digamos, yo estaba haciendo de una manera, ¿no? Por ejemplo, un esanal, que es un aldehído, o tengo Sí, que poner solamente, o sea, sí puede ser así el nombre del que yo quiera sí, de cualquier aldehído, o así sí, mismo un ester, sí, un ácido, o sí, sea, cualquiera. sí, sí. Eso es. Pero Bueno. tienes que poner la estructura esquelética o desarrollada. ¿Listo? Y o sea, No el nombre si de la estructura. por ejemplo, en esa cosa que es de hacer las biomoléculas, ¿no se puede? Si tú quieres dibujarla, sí, la puedes dibujar. No hay problema. Pero si no quieres enredarte dibujándola, tú la puedes bajar de internet. Pero la condición es que sea desarrollada o esquelética. Bueno, pues muchas gracias. Por eso te damos un espacio para que pongas la referencia. ¿Ya? Vale, Si la profe. quieren dibujar, también es válido. Y en referencia ponen dibujada en tal lado. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, hasta aquí, inclusive sin esta web conference, ustedes podrían perfectamente tener el ejercicio 1 y 2 resuelto para hoy, sin esta web. Con esta web, pues ya tendría que haberse aclarado las inquietudes sobre biomoléculas y grupos funcionales y ya con eso podríamos perfectamente estar aquí sin ningún inconveniente. Viene el ejercicio 3. El ejercicio 3 es muy similar a lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores de la unidad 1 y 2. Y desafortunadamente, para algunos, sí es en el ejercicio donde tal vez se siguen presentando mayor número de errores.
Y es por eso que el CIPAS de la siguiente semana lo voy a orientar a este ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué se les pide? Cada tutor les dio a ustedes una información de unas estructuras. Miremos a ver. Voy a ir al curso y aquí estoy en un foro de la profesora Sandra. Entonces, por ejemplo, esta fue la información que la profesora Sandra les compartió en un grupo. Entonces, para el ejercicio 3, ella compartió estas dos estructuras. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Primero ir al foro a consultar qué información le dejó su tutor en cada grupo para los ejercicios. Buscar la información del ejercicio 3. Identificar primero esta estructura qué es y esta estructura otra qué es, qué función principal tiene. No lo vamos a decir aquí porque pues le daño el trabajo a la profesora Sandra. Pero con lo que hemos hecho acá, ustedes ya saben, o los que les toquen esas estructuras, ustedes ya sabrían qué es. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Vamos al anexo y aquí tendría que poner la estructura que me dio para aldehído cetona la profesora y la estructura que me dio para ácido carboxílico o éster. Puede ser uno de los dos. O es ácido carboxílico o éster o es aldehído y cetona. La pongo acá en isómero 1. Ya tengo la estructura dada por el tutor. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Darle el nombre a la estructura que me dio el tutor. Entonces tengo que darle el nombre, de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Primer paso. Segundo paso, tengo que proponer isómeros. ¿Cómo propongo un isómero? Entonces, el isómero va a ser para la estructura del isómero 1. Entonces, debe ser un aldehído o una cetona. Ese isómero 2 debe corresponder a esta estructura, no es cualquier estructura. ¿Cómo sé? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda qué es lo que tengo que hacer para generar ese isómero 2 a partir del isómero 1? ¿Qué hago? Los átomos. Ajá, o sea, ¿qué tengo que hallar? Muy Tener muy bien. en cuenta la fórmula molecular. Perfecto, esa es. Sacar la fórmula, que estoy escribiendo mal, la fórmula molecular. Eso es lo que yo tengo que hallar del isómero 1, hallar la fórmula molecular. ¿Y cuál es la otra condición que yo debo tener? Que sea la función, que sea un aldehído y una acetona o una acetona. Y ya ahí tengo mi isómero 2. En el caso de los ácidos carboxílicos, más de lo mismo. Tengo que hallar la fórmula molecular del isómero 1, proponer una estructura que sea un ácido carboxílico o un éster. Y no más. Último paso, ponerle el nombre del isómero 2. Y ya, no es nada más. Ese es el ejercicio 3. Entonces recuerden mirar la información que les ha dejado cada uno de sus tutores en el foro. Preguntas. Ok. Recuerden que el próximo jueves tendremos CIPAS los que quieran asistir para hablar de ejercicios, bueno, de ejemplos de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Ejercicio 4 y el último de la tarea 4, perdón, de la tarea 3. Estudio de reacciones químicas. También muy similar a lo que hemos trabajado acá. Fíjense que todas las guías tienen como la misma estructura, solo que vamos cambiando el tipo de funciones. Entonces, otra vez, tengo que irme al foro. Voy a sacar esto. Tengo que irme al foro y cada tutor ha dado un par de reacciones. Entonces, de acuerdo a las reacciones que le dio el tutor, algunos tutores como yo le asignamos a cada estudiante un par de reacciones. Hay otros, como el caso acá de la profe, que simplemente dio 5 pares de reacciones y cada estudiante coge un par. Entonces, ese par de reacciones usted va a tener que clasificarlas en 2 grupos. En una reacción de oxidación, reducción de compuestos orgánicos o en una reacción de adición al grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, primer paso, tiene que dar la definición de lo que es una reacción de oxidación, reducción de las funciones que estamos hablando acá. Es decir, reacción de Ok, ¿yo no oxidación veo y la reducción. pantalla o eso soy yo? Yo estoy compartiendo pantalla. No sé.
De mi ¿Sí estoy parte sí compartiendo veo. pantalla? Ah, bueno. Puede Sí, ser un señor. problema de conexión, Profe. mira. Gracias. Entonces, en esta primer columna, tú tienes que dar definición de oxidación o reducción del grupo carbonilo. No es cualquier oxidación o reducción, Me ha sacado varias sino, veces. ajá, porque lo hemos preguntado varias veces, pero aquí lo que tienes que buscar es reducción o oxidación del grupo carbonilo, que es el que estamos estudiando acá. ¿Listo? Y acá en reacciones de adición al grupo carbonilo, pues sí, ya está súper evidente que es una reacción de adición al grupo carbonilo. Entonces tú tienes que dar esta definición, esa la consigues en libros, en los libros que recomendamos en el curso. Acá, como en los casos anteriores, pones el pantallazo o la imagen de la reacción que vas a clasificar como de oxidación o reducción y la que vas a clasificar como de adición al grupo carbonilo. Luego, acá pones la justificación de por qué decís que pones esta reacción como oxidación o reducción. Eso lo escribe cada uno de ustedes muy brevemente, dando ejemplos o dando una explicación. También vamos a tener, la última web conference va a ser sobre este ejercicio. Y finalmente, acá en esto, van a buscar el uso de la reacción o el uso del producto que se da en la reacción si hay un uso industrial o alguna aplicación de esa reacción o ese producto de reacción. Esto es una consulta que también van a hacer. Y ese sería el ejercicio 4. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de esto? A mirar el chat. De mi parte está muy claro, profe. Listo. Respondo aquí la pregunta de Yanivel. Esto me imagino que es del ejercicio 2 del texto. En resumen, la temática, un párrafo, importancia de la temática, un párrafo, posibles aplicaciones. El texto no consiste en traducir el texto. Este punto se hace en inglés, se hace en español. Se hace en español. La respuesta se da en español, no en inglés. El texto sí se lo damos en inglés, la respuesta tú la das en español, Yanira. Muy bien. Entonces, si hay preguntas, por favor, me las hacen. Si no, ya les comparto la asistencia de hoy. Permítame un momentito. Dios, se me perdió la asistencia. También un segundo que se me acaba de perder la asistencia, ya les comparto. System complete. Listo. Listo. Ok, CIPAS programado, en serio me dice, CIPAS programado para el jueves. Grabación, yo creo que mañana está la grabación disponible a través de noticias del curso y a través del chat de Teams y a través del correo interno. Profe, no, qué pena. Yo le preguntaba, ¿era por el CIPAS que se va a hacer el jueves? ¿Su merced nos envía la grabación del CIPAS? ¿O ese Bueno, ya? no, ahí lo que, primero el CIPAS lo vamos a tener es un encuentro como este y la grabación va a quedar, todas las grabaciones quedan disponibles en noticias del curso, por si no puede asistir. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Por favor, me confirman si pudieron abrir el enlace. Sí, señor. Listo. Y es de Sí, la señor. sexta y de la web conference 6, ¿cierto? Sí, es de la web, sí, es de la web conference 6. Listo. Entonces, con esto terminaríamos la web conference del día de hoy. Les agradezco mucho la participación y si todo nos sale bien, nos espero el próximo jueves a los que quieran participar del CIPS. Les deseo una feliz noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Bien. Con gusto.
Profe, ¿todavía está ahí? Sí.